Bueno, regresamos nuevamente a Romanos 8. Este pasaje tan importante, ya hemos estado conscientes de la riqueza tan grande que está en este pasaje tan importante de la Escritura. Ya nos hemos dado cuenta, hemos estado conscientes de las maravillas que hay aquí. Y hemos estado estudiando acerca de la vida del Espíritu. Ustedes han de recordar que la vida del Espíritu es lo que conlleva todo este capítulo, y durante estas últimas semanas hemos estado compartiendo lo que es estudiando un poco la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y como ustedes sabrán, hacemos un poquito de resumen acerca de lo que hemos estado hablando en mensajes anteriores. Recuerden ustedes que hemos estado tratando el tema de los aspectos de la obra del Espíritu Santo y todo lo que hacen nosotros. Vimos 9 aspectos de la vida del Espíritu que nos aseguran un estado sin condenación. 9 aspectos. ¿Se acuerdan ustedes que vimos del 1 al 10 que fuimos liberados? Y después, eso envuelve esos 9 aspectos. Luego después vimos en el versículo 11 que fuimos vivificados. Fíjate, libertados o liberados. Luego vimos que somos vivificados. Luego en el versículo 12 vimos que somos victoriosos. Y ahora estamos entrando a la etapa de estudiar que somos por la gracia de Dios adoptados. Eso es precisamente el título de este mensaje, las características de los que son verdaderamente adoptados por Dios. Qué maravilla, ¿no? Hay una secuencia hermosa aquí, ¿no? Liberados, vivificados, victoriosos, adoptados, ¿no? Y la semana pasada hablábamos que tenemos victoria espiritual. Victoria espiritual, y la primer clave para la victoria espiritual, ustedes recuerdan que había sido el poder de la victoria. Poder en el Espíritu, y dijimos que los que tienen victoria son hermanos. Así comenzaba el versículo 12 en particular. Ahí ustedes lo pueden ver. Así que hermanos, deudores somos, dice, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces también vimos que precisamente estuvimos analizando el texto y vimos que ya no somos deudores de la carne, y eso es muy importante. Es decir, estamos bajo la obligación de la nueva creación, ya no de la antigua creación o la antigua naturaleza, si se puede llamar así. No estamos ya bajo el poder de la carne para tener obligación sobre ella. ¿Se dan cuenta? No estamos obligados ya con ella, ya que no es necesario. Pero si ya no eres deudor de la carne, escucha esto y que quede bien claro, si has sido transformado, si eres ya hechura nueva o nueva hechura, creado en Cristo Jesús para buenas obras, ya no le debes nada a la carne. Que quede bien claro ese concepto. Ni eres ya su siervo, ya pasó esa etapa. Ya dejaste de estar encadenado ahí con grilletes, ¿no es cierto? Cuando un esclavo está ahí encadenado a la carne, eso es lo que pasa, encadenado a algo, ¿no? Si ya has sido transformado, ya no le debes nada. En el momento de tu conversión, escucha esto, te has convertido en un siervo de justicia. Has cambiado de dueño, por decir así, has dejado de ser un esclavo de la carne y ahora te has convertido en esclavo de Jesucristo. Ese es el concepto. Dejas un estado viejo para convertirte en un esclavo de justicia, en un siervo de justicia. Y luego estudiamos la segunda clave para la victoria en el versículo 13. Ustedes han de recordar que cuando vimos que dice haced morir las obras de la carne, que significa inhabilitar el poder de la carne prácticamente en tu vida, en el poder del Espíritu. Así que no es solo un ajuste, ¿me entiendes? No es un ajuste de cuentas
lo cual tienes que pasar a hacer, ¿no? Un ajuste ahí nomás. No se trata solo de pensar que estás muerto. Mira, ese es el punto. Se trata de un asesinato real. ¿Te das cuenta de este punto? Un asesinato real. Tienes el poder como cristiano realmente para matar el pecado, y luego les dimos algunos consejos para la victoria espiritual. Les dimos varios conceptos, les dimos 5. 1, reconocer el pecado en tu carne, tienes que hacerlo. Como en todas las cosas, tienes que reconocer lo que hay en ti. Para ser salvo necesitas primero reconocer que eres pecador. Reconocer el pecado en tu carne. Número 2, tener un corazón fijo en Dios. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Estuvieron todos? Espero que sí. Bueno, algunos no levantaron la mano, pero sé que estuvieron. Tener un corazón fijo en Dios. Número 3, meditar en la palabra de Dios. El valor de la palabra de Dios es maravilloso. Hace realmente entender que tú ya no dependes de las obras de la carne, sino que dependes ahora de la palabra de Dios. De lo que la palabra te diga, te normatice, te edifique, te dé un nuevo concepto de lo que es vivir espiritualmente. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Sin embargo, hay que vivir en el poder del Espíritu, solamente meditando la palabra de Dios. En cuarto lugar, vimos que tenemos comunión con Dios en oración, y hablábamos qué importante es el momento de estar arrodillado, qué importante es el concepto de estar en oración constantemente. Velad y orad. ¿Se acuerdan ustedes las palabras de Jesús? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Se das cuenta? Ahí está el punto. Así que, ¿por qué creen ustedes que andan tantos debilitados por ahí? Ahí está. El punto es de que no tenemos el concepto bien establecido en el aspecto de la oración. Creemos que es una actividad secundaria. ¿Así? ¿Cómo es posible? No, hermanos. Es una prioridad muy importante en tu vida, en mi vida, estar de rodillas delante del Señor. Y por último, vimos en el quinto lugar, cultivar la obediencia a la palabra. Yo creo que esto, el último punto, como que resume todos los otros. Cultivar la obediencia a la palabra. Esta es la mejor manera de hacer morir las obras de la carne. La obediencia es clave. Si tú te dices cristiano y has sido desobediente, mira, no estás cultivando o no estás haciendo morir las obras de la carne. En otras palabras, lo que quiere decir aquí la Escritura, en realidad la obediencia motiva realmente a un estado de no vivir más en el concepto de la carne, de no estar obedeciendo lo que la carne te está pidiendo. Y obviamente es un paso de obediencia muy importante. Y ahora, después de ver esos 5 puntos, ahora llegamos al punto de ver el Espíritu Santo, pero nos confirma nuestra adopción. Nos confirma, ya que hemos pasado por esos momentos, por esos puntos, por esos aspectos de cómo realmente es hacer morir las obras de la carne. Ahora te confirma la adopción. Es también el Espíritu Santo que nos traslada a la familia de Dios. Ese es el punto. Escucha esto, nos traslada a la familia de Dios. Él nos da la oportunidad de hacernos hijos de Dios. Somos adoptados. Por eso tú ves en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 6, que dice, y por cuanto sois hijos, escucha esto, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No podrías decirle Abba, Padre, si realmente no fueras adoptado. Este es el pasaje paralelo al versículo 15 de este mismo capítulo que más adelante vamos a estudiar, el versículo 15. Es paralelo.
El Espíritu nos confirma la filiación al Señor, impulsándonos a clamar, a expresar con gratitud y con alabanza, Abba, Padre. ¿No es cierto? Te adoramos, Padre, papito, es como decir algo de cariño al respecto. Entonces, vamos a darle lectura a nuestro pasaje. Quise nomás solamente dar un preámbulo a lo que vamos a estudiar. Vean ustedes en los versículos del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Lo están viendo? Ahí está, igual que en Gálatas 4:6. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta ahí. Hasta el punto. Hay escuela dominical, para que puedan llevar ese niño. Con todo respeto. Ahí te das cuenta, mira, en este pasaje que acabamos de estudiar, de leer, vean, nada más aquí, para empezar, desde el versículo 14, Pablo nos da a conocer los que son hijos de Dios. ¿Lo estás viendo? Y luego en el versículo 15 vemos a los que son adoptados. ¿Lo estás viendo al final, casi al final? A los adoptados de Dios. Y otra vez en el versículo 16 también menciona que son hijos de Dios. ¿Lo estás viendo? ¿Amén? Bueno, entonces el tema de estos 3 versículos, evidentemente, somos adoptados como hijos de Dios. Ese es el punto. Adoptados como hijos de Dios. Uno de los conceptos teológicos, y déjenme explicarles esto, uno de los conceptos teológicos más bellos y ricos de toda la Escritura es el tema de la adopción. Es de los conceptos más importantes, por supuesto, también y más bellos. De hecho, la misma palabra está llena de gracia, de misericordia y de amor. La palabra adopción está llena de gracia, misericordia y amor. Adopción, por definición, se refiere a una acción legal, permítanme explicarles, acción legal por todo lo que implica cuando un niño llega a una familia que no es la suya propia por lo general. Pero se relaciona con todo el propósito de tratar a aquel bebé, de tratar a aquel ser como todo, con todos los privilegios que se dan o se hacen para cualquier otra persona, cualquier otro hijo. Esa es la adopción. Una acción legal por todo lo que implica para recibir a aquel ser en una nueva familia y conocer todos los privilegios de un verdadero hijo. Ese es el punto. Pero desgraciadamente, déjenme explicarles algo, por lo general, cuando una familia adopta y no conoce del Señor, o no conoce del Todopoderoso, vienen muchas implicaciones y suceden muchas cosas desagradables. Sobre todo si ya hay hijos naturales dentro del hogar, ¿no? Si hay hijos naturales, genéticamente viene la discriminación ahí, las envidias, los pleitos, las mentiras, etcétera, porque nunca se le dijo al hijo que era adoptado, ¿no? Y vienen los reproches y a veces la desintegración familiar. No obstante, pueden suceder muchas cosas peores al respecto. Los hijos adoptados pueden recibir frecuentemente abusos y lejos de salvar a aquel hijo adoptado, le hacen la vida la peor de las tragedias. Pero aquí no, aquí es distinto. No es así en el caso cuando conocemos de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios y su voluntad soberana, por supuesto. Dios obra y llega a ser el resultado más hermoso e increíble, exactamente como lo es en la adopción que Dios nos otorgó a nosotros por gracia. ¿No es cierto? ¿No es la mejor obra y el mejor privilegio que hemos tenido en nuestra vida? ¿No es lo mejor que hemos recibido? Pues claro que sí. Por gracia nos otorgó la adopción. Entonces, de esa manera, y antes de compenetrarnos al texto, permítame hablar algunos conceptos importantes acerca de la adopción, ya que se hace interesante y se hace notar aquí
resalta básicamente el concepto de la adopción en esta primera parte del mensaje. Quisiera que viéramos algunos ejemplos maravillosos que están en la Escritura, por supuesto también, de la adopción a través de la historia, para darnos cuenta del privilegio, del enorme privilegio tan hermoso que la Biblia nos muestra acerca de la adopción. Y luego creo que podemos comprender un poco más ese concepto y cómo se aplica a nuestra vida. Vamos a ver 3 ejemplos. Tan solo 3 ejemplos de adopción a través de la Escritura. Y yo quiero que vayan en primer lugar a Éxodo. Y vamos a ver primero la adopción de Moisés. Vamos a ver primeramente la adopción de Moisés. Y miren, vamos a ver el versículo 1 y 2. Éxodo 2, 1 y 2. Vean ustedes, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una mujer de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hasta ahí. Como se pueden dar cuenta, aquí el punto era necesario esconder al niño, ya que ustedes saben y ustedes se han de acordar que Faraón había mandado matar a todos los primogénitos, porque los israelitas eran tantos, había crecido tanto el pueblo de Israel que era necesario, en su punto de vista, matar a todos los primogénitos. Vean el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vean, el río Nilo tenía altos juncos, carrizos también se le llama, y pensó ocultar al niño ahí. Vean el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por el río por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño. Estoy en el versículo 6, ¿verdad? Vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, la propia mamá de Moisés la llamó. Mira, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es un hermoso pasaje con respecto a la adopción de Moisés. Esta es la primera aplicación que vemos en la Escritura, y aquí está la adopción de este patriarca, ¿no? Y es asombroso que Dios permitiera a Moisés ser adoptado en la familia de Faraón. Es asombroso realmente, pero Dios tenía ahí, por supuesto, un propósito para esa adopción. Y lo primero que viene a mi mente es ser el libertador de Israel. Ese es el primer punto, por lo cual el propósito estaba muy claro en la vida de Moisés. Dios pondría los medios para llevar a Israel a la cautividad de los 400 años de cautividad, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel tenía que ser afligido en ese tiempo, tenía que ser probado en ese tiempo, por todos esos años, para dejarlos preparados para entrar a la tierra de Canaán en un momento determinado. Aquella nueva tierra donde fluiría leche y miel, ustedes recuerdan. Una preciosa ilustración de la salvación. Una preciosa ilustración también de la vida espiritual de tuya y la mía.
No obstante, muchos murieron en el desierto, ustedes han de recordar, y solo unos cuantos entraron a la tierra de Canaán. Unos cuantos ahí. En el proceso de Dios, en sus caminos maravillosos, providenciales, realmente le permitió a Moisés ser creado por su propia madre. Fíjate nada más. Fue un plan de Dios para detectar el lugar estratégico de su liderazgo futuro. Y realmente lo hizo por medio de la adopción en la familia de Faraón. Una princesa que Dios utilizó para llevar a cabo los planes de Dios y para proteger la vida del escogido que había de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para la manifestación, no solamente era lograr sacarlos de la tierra de Egipto, no solamente eso, sino manifestar la gloriosa presencia y el Todopoderoso a ese pueblo. ¿A través de qué? A través de todas las señales y prodigios que Él manifestó, no solamente el principio, antes de que sacara al pueblo de Israel, cuántas veces y cuántas señales no aparecieron, ustedes han de recordar. Y sin embargo también los brujos ahí de Egipto también al principio repetían las mismas artes mágicas, ¿no? Diciendo, pues nosotros también estamos al nivel. Pero más adelante ustedes vieron que definitivamente, a pesar de que Dios había endurecido el corazón de Faraón, finalmente se dieron cuenta que el Todopoderoso no tenía competencia. Ese es el punto. No tenía competencia. Y se manifestó poderosamente el Señor y liberó al pueblo de Israel. Ese era el plan. Pero mientras tanto la adopción es una parte fundamental. La adopción de Moisés es una parte fundamental para todo eso. Cuando dice lo prohijó, ¿lo están viendo aquí? En el versículo 10, significa que lo adoptó. Esa es la misma palabra. Y le proporcionó privilegios pertenecientes a su nobleza. Nota eso también. Moisés tenía que ser preparado también a entender al pueblo de Egipto. Sin embargo, ustedes recordarán que nada de esto persuadió a Moisés. Escuchen esto, ninguna de estas cosas persuadió a Moisés a renunciar a su origen y probablemente a su preparación como hebreo, a pesar de haber sido educado en una de las universidades, bueno, en la mejor universidad del mundo en aquel entonces, en la Universidad de Egipto, que poseía el más alto nivel académico jamás imaginable. Así fue educado, no solo en la soberanía de Dios, sino para ser adoptado en la nobleza. No obstante, cuando Moisés maduró, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en Hebreos 11:24, no lo busquen, reaccionó acerca de su origen y finalmente dijo en el Nuevo Testamento, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, no es que haya renunciado a la adopción, porque ya estaba establecido, sino que en cierto sentido aquí, lo que Moisés estaba renunciando era todos los privilegios que Egipto le hubiera podido dar y ofrecer, como se los dio al principio. Entonces él quiso realmente entender nada más el pueblo de Egipto y por supuesto también saber y nunca negar su propio origen. Aquí comienza el propósito de Dios en esta adopción. Él no hizo a un lado jactanciosamente su origen, no. Y entonces fue llamado a ser la pieza clave aquí para la ley de Dios. El patriarca central del pueblo de Israel y el ejemplo hacia las generaciones. De la misma manera Cristo. Mira, también si te pones a pensar un poco este asunto. De la misma manera Cristo salió de su trono de gracia. Escucha esto. Despojándose a sí mismo y venir a darnos una libertad gloriosa. Una libertad maravillosa a los hijos de Dios. Por la cual ahora gozamos de esa salvación inmerecida, ¿no es cierto? Vemos también otro ejemplo maravilloso de adopción. Y vayan por favor al libro de Esther, precisamente la adopción de Esther. Este libro
que nos da también la idea de la adopción en el libro de Esther. Vamos a ver el capítulo 2, versículos del 5 al 7. Ven ustedes, dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Marcodeo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Joconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadesa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Nota esto, vean el versículo 15, por favor. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Marcodeo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Bueno, quise leer este versículo para que ustedes se dieran cuenta exactamente lo que estaba haciendo ahí Esther. Vemos entonces aquí a Mardoqueo, que la había adoptado como su propia hija. Estaba bajo su cuidado, el cuidado de licitación para esta muchacha huérfana, que hizo todo lo posible este hombre para cuidar de ella, para protegerla como a su propia hija. Y eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Esta también es una historia maravillosa, con un propósito muy peculiar. Y si tú te pones a pensar realmente cuál sería el propósito de esta adopción, ¿cuál sería? Engrandecer el nombre de nuestro Dios en un mundo pagano. Obviamente independiente de salvar al pueblo de Israel. Pero era el engrandecimiento del nombre del Todopoderoso. Es como cuando yo les hago una pregunta a algunos, ¿cuál era el propósito de la salvación para nosotros? Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Nada de que hay para salvarnos como si fuéramos tan buenos, ¿no? O como si lo mereciéramos, ¿no? No, es para la gloria de Dios. Y ese fue el propósito también, aquí, engrandecer el nombre de Dios en un mundo pagano, en el tiempo de la cautividad del mundo, en el mundo medo-persa. Ahí está. No obstante, actualmente los judíos no admiten la participación de una hebrea en un pueblo pagano. No lo admitirían por nada del mundo. Aunque sus ancestros y su pasado, como Daniel y otros, estuvieron en medio de la cautividad del propio Moisés. ¿Para qué? Para finalmente glorificar el nombre de Dios. Pero Dios lo permitió esta adopción. Y por medio de esta maravillosa historia podemos ver también que Dios le permitió encontrar gracia delante de un rey pagano con estas características. Y por supuesto para llegar a ser reina. Imagínate nada más. Vayan al 2.15, era el que quería leer, del 15 al 18, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y mira, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme
a la generosidad real. Maravilloso, ¿no? Es una adopción maravillosa, porque realmente Mardoqueo la tomó como hija y la crió y la preparó. No solamente ustedes piensen que, por su belleza, no, sino también tuvo gracia el Señor. Ella tuvo gracia delante del rey para poder ser y llegar a tener la corona ahí. Y a pesar de encontrar oposición, ustedes ven a través de todo el capítulo y otros pasajes más en este mismo libro, ven ustedes la oposición del malvado Amán, que deseaba la destrucción de todos los judíos. Dios lo protegió, Dios protegió al pueblo. Amán fue denunciado y ahorcado, y Mardoqueo exaltado. Ahí está. Pero de una mujer adoptada, Dios permitió que le fuera otorgada la corona. A esto quiero que pongan mucha atención. De una mujer adoptada, Dios permitió que le fuera otorgada la corona. Esa es la manera que Dios nos protege a todo su pueblo, hermanos. No solamente eso, sino que también le da un sitio, un lugar de honor. Nos da a nosotros un lugar específico. A ti y a mí nos colocó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Un lugar de honor, y esa es la manera que Dios prepara el camino para que llegásemos a la salvación y algún día reinar con Jesucristo para siempre. ¿Te das cuenta? No solamente estas historias están ahí por estar ahí. Precisamente es para aplicar todos estos conceptos y traerlos a una vida espiritual verdadera y real. O sea, en otras palabras, aunque no eres nadie, no soy nadie, no somos nadie, no valemos un cacahuate, como les decía a unas personas, Dios te coloca como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te das cuenta? Tienes una nobleza dentro de la vida espiritual. O sea que gracias a la adopción que Dios te otorgó, ahora estamos colocados potencialmente como reyes y sacerdotes. ¿Te das cuenta? Qué maravilla, ¿no? Dios prepara el camino para que un día reinemos con Jesucristo para siempre. En tercer lugar, vemos otra historia que es también muy importante y muy especial. Es la adopción de Mefiboset. Vamos, por favor, quizás sea la historia más importante. Vamos a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, y vamos a ver en el capítulo 9, segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Y yo creo que esta es una de las historias, como les digo, más importantes. Esta maravillosa historia nos muestra también una historia de adopción. En esta es la historia de David adoptando un hijo. Y tú has de decir, pues ¿cuál, no? Yo nunca he leído que haya adoptado a nadie, ¿no? Tal vez no hayas leído esta parte o no te acuerdes. Pero vamos a ver a David aquí, que pasa por alto todo, escucha esto, todo lo relacionado a orgullo, celos, y a pesar de que era descendiente de uno de los peores enemigos de su persona, era descendiente de uno de los peores enemigos acérrimos de David, veremos que esta adopción es la imagen maravillosa, más clara de la gracia de Dios para nosotros. Segundo de Samuel, capítulo 9, segundo libro de Samuel 9, dice dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir,
hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amir, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mira, lo hemos leído todo porque teníamos que ver todo el pensamiento y para que tuviéramos todo el concepto acerca de todo el plan para una persona lisiada como Mefiboset. Realmente un hombre lisiado, deforme, sin esperanza. Quiero que piensen eso por un momento. Lisiado, deforme, sin esperanza, sin propósito alguno, pero David le da la misericordia y lo adopta como hijo suyo prácticamente. Y lo pone con él a su mesa. ¿Ves la imagen de la gracia de Dios aquí? ¿Ves qué maravilla? ¿Ves la imagen del Señor Jesucristo? ¿No lo ves así? Nos regocijó realmente al ver, me regocijó realmente al ver todo esto. Y mira, a nosotros, ¿qué nos hizo? Nos recogió de nuestra deformidad. Quiero que lo entiendas de esa manera. Nos recogió de nuestra deformidad y nos trajo a la mesa del rey. No sé si alcances a entender este concepto y cuánto te regocijes al respecto, pero qué maravillosa historia de adopción. Una analogía que fuimos adoptados para formar parte de la familia de Dios. Los paralelos en la historia, aquí en esta historia, son sorprendentes. Fíjate, en primer lugar, David tomó la iniciativa. Desde el principio, desde el versículo 1, tú lo puedes ver claramente aquí. Dios tomó la iniciativa. Él comenzó a preguntar acerca de si no había alguien a quien él pudiera darle misericordia, ¿no es cierto? Entonces él empezó a tener una impresionante carga por eso y tomó la iniciativa para buscar a alguien al respecto y poderle dar lo que él necesitaba. David buscaba hijos varones incluso restantes de Saúl. De la misma manera el Señor toma la iniciativa en nuestra adopción. Y ustedes lo saben, además David mostró su misericordia a uno que era indigno. Si lo ves de esa manera, te vas a dar cuenta que es muy claro aquí. Era indigno, se pudiera decir. Ahí está. Y bueno, lo ves tú, tiene descendientes el que es mi enemigo número 1. Busquen por favor aquel que es mi enemigo número 1. Y vean si tiene algún descendiente, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Señor. En segundo lugar, el Señor nos busca a pesar de que éramos hijos del diablo. Realmente éramos sus enemigos, éramos indignos. Mira, ve Colosenses, por favor.
Colosenses capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice aquí: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué maravilla, ¿no? En tercer lugar, David solicitó a alguien que era socialmente marginado. Estamos hablando de la persona de Mefiboset. ¿Cuántos de nosotros éramos socialmente marginados e incluso despreciados? ¿Cuántos de nosotros? No creo que algún rey se interese en mí. Si un político no se va a interesar en mí, un diputadillo ahí, ¿cuándo se va a fijar en mí? Recuerdo que una vez a un lado de la casa de ustedes hay un edificio, hay una oficina de un exdiputado, una persona ahí. Y pedí cita para hablar con él. ¿Saben cuándo me llegó la llamada para recibirme? No, sí, me llegó, pero como después de un año. Ven, fui indigno para él. Vaya, bueno, ¿qué importa, no? Pero para Dios somos unas piedras escogidas, preciosas. Para Él Dios está tratando con tu vida a pesar de que estás maltratado, marginado, desprestigiado. Vaya que estás desprestigiado, como yo. Vaya que teníamos deformidades por todos lados. Vaya que éramos indignos de su presencia. Pero aquí estamos. Dios te ha salvado y te ha llevado hasta su mesa. Y qué maravilloso comer con el Señor, ¿no? Un día cuando estemos en su presencia, así pasará. No importa tu deformidad, no importaba tu pecado profundo. Dios se fijó en ti y te llamó. Además, David fue motivado por amor. Y esto es algo importante también. Si tú lo ves desde este punto de vista, él amaba a Jonatán de una manera increíble. Eran un alma los dos, realmente. Y en nuestro caso, Dios fue motivado por el amor. Fue el amor de Dios para con Cristo que nos hizo venir y nos redimió y nos adoptó como hijos suyos. Efesios 4:32 dice: perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, David hizo por amor, lo hizo por amor a Jonatán, por supuesto, y Dios lo hizo por amor también a nosotros, por medio de Jesucristo. Y así como David, para mostrar su bondad, para extender su generosidad, para derramar bendición, así lo ha hecho también con nosotros. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravillosa gracia! Hasta hay un himno, ¿no?, que se llama así, ¿no? Maravillosa gracia, ¿no? Los que saben de himnos, ¿se acuerdan? Maravillosa gracia. No sé si se acuerdan. Enrique es el que se va a acordar ese, sí. ¿No? ¿No te acuerdas? Bueno, ahí está. Es una maravillosa gracia. Así como Dios nos adopta y nos ha traído amablemente a su palacio y nos ha sentado a la mesa del rey, hemos heredado el reino, nos ha dado la adopción en el Nuevo Testamento. Entonces se puede entender la riqueza de lo que Pablo menciona en Romanos 9:4 cuando dice, hablando de los judíos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley. ¿Se acuerdan? Romanos 9:4, si lo quieres apuntar. Pero Dios trajo en primer lugar a los judíos y su propósito era que fueran hijos adoptados, sus hijos adoptados. Pero no iba a ser a ser al final de todo, no iba a ser el final de todo. Realmente en Gálatas 4, versículo 4, vayan ahí por favor. Gálatas 4, 4 y 5, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? 4, 4 y 5. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
Pablo aquí está escribiendo a los gentiles, Claro, había también judíos, pero Dios extendió su mano y adoptó a los gentiles y luego extendió su misericordia y fue a los judíos y los adoptó para que se convirtiesen en hijos también. ¿Y eso cuándo va a suceder? Hasta el final de los tiempos. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo vemos en la Escritura que algún judío le diga a Dios como padre? Generalmente le decían padre, pero a Abraham, ¿no es cierto? A ese sí lo tenían como padre, pero a Dios no. Si fueses de vuestro padre, el Padre les indicaría que yo soy, les decía el Señor Jesucristo. Pero como ellos más bien, su padre era ¿quién? El diablo. No entendieron nunca propósito de Dios para ser adoptados también como hijos suyos. Pero por eso fue a un pueblo que no era su pueblo, que somos nosotros. Y nos redimió y nos dio una esperanza y nos dio vida eterna. Y nos dio la oportunidad de sentarnos en el futuro en su mesa y poder disfrutar la presencia de Dios para siempre. Y por supuesto, como dice este versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Finalmente también serían los judíos. ¡Qué maravilla! Quiero que escuches esto en relación, por supuesto, a la adopción. En el primer siglo, cuando Pablo escribió esta epístola, los hijos adoptados eran en muchos casos más honrados que los hijos naturales. Casi siempre adoptar se había visto como un acto de honor. Y era honroso, era un privilegio en un mundo de niños huérfanos ser elegido por alguien. Entonces, ser adoptado era una cosa muy, muy noble. Por ejemplo, un hijo adoptado era elegido deliberadamente para adopción y el padre alargaba o perpetuaba prácticamente su nombre cuando adoptaba a una criatura, cuando esta criatura heredara los bienes de ese padre. Y cuando un padre en el mundo griego no tenía hijos, iba a buscar la manera de adoptar un hijo, y era la disposición más noble que existía en aquel entonces, porque cuando le dieran a ese hijo nuevo, todos los derechos y privilegios se los otorgaba en ese preciso momento para que pudiera ser su hijo. Él no era de ninguna manera inferior, este hijo. Nunca debería de haber sido inferior, ni nunca ha sido inferior. De hecho, él era elegido y en muchos casos podría incluso hasta superar al legítimo o al natural. En muchos sentidos, un hijo adoptado podía tener una mejor acogida de alegría y gozo y afecto para un padre más que un hijo nacido de forma natural. ¿Por qué? Podría muy bien, escuchen esto, podría muy bien reproducir sus normas morales, o sea, las normas morales de ese padre en un hijo adoptado mucho mejor que en un hijo natural. Y ese es el punto de todos los que adoptan hijos en un hogar cristiano. ¿Sabían eso? Porque tienen la posibilidad de que estos hijos sean convertidos a Dios, entregárselos a Dios, por supuesto. Entregárselos y convertidos en un seno familiar cristiano por la elección soberana de Dios. De hecho, si piensan un poco en la historia, somos la opción preferida de Dios. Somos la opción preferida del Todopoderoso. Eso es una cosa extraordinaria. Sobre la base de la elección libre y voluntaria de Dios, nos ha escogido para ser como sus hijos adoptados. Nunca seremos condenados porque Dios nos ha escogido para ser hijos para siempre por su gracia y por su libre soberanía. Nos ha levantado de la nada a un lugar de prestigio, de honor, y cumplirá en nosotros su buena voluntad unida a su elección.
cumplirá en nosotros todos sus propósitos. Él no ha terminado de formarte, porque lo que Dios comenzó, la buena obra la ha de terminar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Todavía tú y yo tenemos mucho que trabajar. Es decir, Dios tiene todavía que formar mucho en ti su propio carácter y transmitir su propia presencia a tu propia vida. Todavía hay muchas áreas de tu vida que deben ser trabajadas, igual que en la mía. Ahora, si piensas algo en nuestra adopción, verás que ha sido una cosa maravillosa, ¿no es cierto? El Señor ha quitado todas las demandas que había contra nosotros y nos ha dado todos los derechos y privilegios de esta nueva vida, de esta nueva familia. Ahora pertenecemos a la nueva familia de Dios, que es la mejor. Yo en muchos casos les digo a los hermanos, mira, tus familiares consanguíneos, y espero que esto no te ofenda, no son tan importantes como tu familia espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque tu familia consanguínea va a llegar a esta vida y aquí se acaba todo. En cambio, la familia espiritual es para siempre. La familia espiritual es para toda la eternidad. Y qué importante es entonces entendernos como coherederos. Y mira, nos dio no solamente la oportunidad de ser adoptados, sino nos dio una coherencia juntamente con Jesucristo. A lo largo del Nuevo Testamento se ve una y otra vez que cuando te conviertes en un cristiano, entras en la misma familia de Dios, en la familia de Dios mismo. Y tú y yo no hicimos nada para ganarlo, nada. No hicimos nada para merecerlo, no hiciste nada para acercarte, ni nuestro gran Dios y Padre Celestial y su increíble amor y misericordia ha tomado la iniciativa para llegar a ti. Piensa por un momento cómo llegaste al Evangelio. Piensa por un momento cómo te trajo, cómo recibiste en un momento dado el mensaje del Evangelio y te convertiste a Jesucristo. Piensa, por favor. Y te vas a dar cuenta que de ninguna manera estábamos pensando en acercarnos por nosotros mismos. Te vas a dar cuenta que Dios, en su soberanía, inició ese contacto. Inició ese contacto para que vinieras y te declarara justo por los méritos de Cristo. Te regenera, te da un nuevo nacimiento, te aparta del pecado para santidad. Esas son algunas facetas de la salvación, pero somos como un diamante con muchas facetas, como les dije, que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero ver su belleza. Y Dios todavía está trabajando. Somos regenerados, justificados, santificados, nos hemos convertido y Dios nos ha adoptado, así que en cierto sentido somos sus hijos por adopción, no en cierto sentido, lo somos. Y es tan noble y tan increíble esta actitud y este aspecto que Dios otorgó a nuestras vidas, que ahora nosotros debemos también representarlo como debe ser. Si somos ahora parte de su familia, ¿cómo lo estás representando? ¿Alguna vez negaste a tu padre? ¿Alguna vez negaste a tu mamá? Quizá alguna vez que estuvieras enojado, ¿no? Y sobre todo lo hacemos de adolescentes. Pero como realmente no podemos negarlo de ninguna manera, nuestra familia y de dónde venimos, de la misma manera jamás vamos a poder negar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial que nos dio por su gracia esa adopción maravillosa. Pero hay algunos que puede ser que lo nieguen. Quizá no verbalmente, pero sí a través de sus actitudes. Y ese es el problema. Mira, de ser personas comunes y corrientes del mundo, de ser unos lisiados espirituales, de ser un don nadie, de ser más dignos de toda lástima, nos llama ahora a su reino y a sentarnos a su mesa. Si tú le niegas en algún momento, ¿sabes qué? Niegas tu propia personalidad y tu propia relación con Él. Aquí está. Debe ser extraordinario y maravilloso pensar en que a estos seres insignificantes
Dios nos otorgara la oportunidad y el privilegio de ser hijos del Rey. Hijos del Rey. No pierdas de vista ese privilegio que quizá Dios te está llamando a su reino. Si hay alguien aquí que posiblemente también hayas escuchado el mensaje de salvación y tú posiblemente te hayas resistido, y sabes que si estás aquí es por algo. Dios posiblemente te esté llamando a su reino. Solo tienes que escuchar ese llamado. Solo tienes que venir y rendirte realmente delante del Rey en arrepentimiento y fe. Si hay alguien que piensa o había pensado que era cristiano, que había pensado que solo por venir los domingos y de vez en cuando crea que son cristianos, realmente reflexiona en la realidad, reflexiona en esta realidad. Y más vale que te arrepientas, más vale que le pidas perdón al Señor, porque te está otorgando el máximo privilegio para darte una presea maravillosa, que es ser llamado hijo de Dios o hijo del Rey. Así que ven y arrepiéntete de tus pecados y tendrás el honor más maravilloso que jamás hombre haya pensado en su existencia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre, por supuesto, a través de estos estudios, su maravillosa gracia. La próxima semana estaremos viendo esas características. Señor bendito, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Solo alcanzamos a ver esta fase introductoria, Señor, pero ayúdanos a entender bien estos conceptos y estas características de ser verdaderos adoptados tuyos. Ayúdanos, Señor, a entender desde la adopción de Moisés, la de Esther, la de Mefiboset y las de todos nosotros, que a pesar de ser como éramos, a pesar de ser indignos, a pesar de ser los seres más insignificantes de este mundo, tú te dignaste a bajar tu mirada hacia nosotros y a darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor bendito. Gracias por tu bondad. Gracias por este pueblo. Te pido, Señor, que nos regocijemos, que entendamos bien de dónde hemos sido sacados y así podamos glorificarte toda la vida, todo el tiempo, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, eterno Dios. Y ahora también, Señor, despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares, llevando, por supuesto, las marcas de la adopción, llevando, por supuesto, pues con alegría el hecho de haber sido adoptados por tu bendita gracia, que es lo máximo que nos ha podido ocurrir en nuestra vida, lo más maravilloso que nos ha ocurrido. Llévanos pues con bien a nuestro hogar, Señor, y si alguien está interesado en venir hacia esta maravillosa gracia, te pedimos, Señor, que lo podamos guiar para que Él pueda ser preparado para una nueva vida. Y ahora te pido y te doy gracias por todo esto en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria, honra y alabanza. Amén.